¿Cómo están? Buenas noches, Amir, Areli, y todo el curso en especial de primero de secundaria. Hoy nos toca repasar un tema muy importante, ¿no? Un tema que tiene que ver con la geografía política. Vamos a detallar, acá yo voy a compartir un texto que he elaborado especialmente para el curso de primero, cual va a servir para que nosotros podamos tener alguna guía con relación a los temas que vamos a avanzar ya. Vamos a ver los temas que son de mucha relevancia, especialmente este trimestre. Hemos estado repasando temas importantes, por ejemplo, a través de la unidad uno ya hemos visto lo que es la geografía en las ciencias sociales, ¿no? Especialmente la geografía física, ¿no? Queda pendiente el tema de la geografía humana. Vamos a dar un salto a la geografía política para luego entrar a la geografía humana. Y estos son los índices de los temas que vamos a ir viendo durante todo el año, ¿no? Hemos dividido algunos temas que van a ser complementados, vamos a buscar vamos a implementar nuevos recursos para que estos temas sean amplios y puedan ser bien entendibles, bien de nuestra comprensión, para que en este curso, durante todo este año, nosotros podamos aprender un poco más sobre geografía, sobre los recursos que hay en nuestro país, especialmente en Bolivia, los sectores de producción y todo lo que vamos a ver durante todo este 2022. Habíamos visto un poco lo que es una introducción a la geografía, ¿no? Todo esto ustedes lo vieron, ya hicimos un examen, ¿no? Que la gran mayoría ha sacado la nota máxima, ¿no? Vimos lo que es la geografía física, vimos los días de la creación también, ¿no? La importancia de cómo está compuesto nuestro mundo, ¿no? Nuestro planeta, ¿no? Cómo Dios lo ha diseñado a través de la creación. En 6 días ustedes hicieron eso en su examen. Y cómo el séptimo Dios descansó, ¿no? El séptimo día de la creación, todo el relato que nos da Génesis. Pero vamos a ver ahora un tema muy importante que es la geografía política, ¿ya? ¿Qué es la geografía política? Entendemos por geografía política a la rama de la geografía humana que estudia las organizaciones políticas, humanas y su distribución territorial de la superficie terrestre, es decir, estudia el espacio geográfico determinado por las fronteras y dinámica de las naciones, poblaciones, cultura, etcétera, ¿no? Entonces, habría que ver el término política, ¿no? Que viene del griego polis, que quería decir ciudad, ¿no? Es decir, que la política engloba todo un espacio geográfico, ¿no? Determinado. En ese espacio, en ese territorio donde habitan personas, donde hay habitantes, ese territorio tiene sus propias leyes, tiene su propia organización. Esa ciudad está compuesta por toda una organización grande, ¿no? Entonces, es un territorio, ¿no? Vamos a decir, es como una casa y esa casa viven habitantes, ¿no? Viven ciudadanos, ¿no? Luego hay otra casa y en cada casa hay una organización, hay normas, ¿no? Entonces, eso va variando. Cuando uno va a otra casa, visita otro lugar, lo mismo pasa con los países, ¿no? Los países tienen sus normas, tienen su territorio propio, tienen sus propios ciudadanos, tienen su propia cultura, sus propias leyes, sus propias tradiciones. Entonces, todo eso denomina la geografía política, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estudia la geografía política? Estudia el espacio, ¿no? Estudia la cultura, estudia las leyes, la organización que tiene cada país, ¿no? Y cómo están divididos los países por fronteras, ¿no? Entonces, nosotros acá en Yacuiba vivimos una frontera, ¿no? Nosotros pertenecemos a Bolivia, ¿no? Bolivia tiene una constitución, la cual tiene leyes, tiene una organización, pero en Argentina hay otro tipo, hay otra constitución, ¿no? Hay otras leyes posiblemente, hay otra cultura, hay otra gastronomía, ya hay otra comida, ¿no? Hay otro tipo de personas. Entonces, todo va cambiando de acuerdo a los países, ¿no? Entonces, es importante tomar esto en cuenta. ¿Qué más vamos a ver? A ver, vamos a esperar un momento que vuelva la pantalla para continuar, ¿no?
Entonces hay que entender que cada país es diferente, ¿no? Que cada geografía política va cambiando su cultura, las leyes, las normas, las tradiciones, ¿no? Es como cada casa, ¿no? En un hogar hay sus propias costumbres, su propia organización, sus propias normas, pero en otra casa ya es diferente, ¿no? Y entonces, por eso es que se hace en la frontera, ¿no? Porque la frontera es que a partir de ese territorio, geográficamente, ese país ya es otro, ¿no? Ahora hay derechos que son universales, dicen los derechos humanos, ¿no? Que esos derechos se aplican en todo lugar del mundo. Por ejemplo, no podemos robar, no podemos hacer daño a otras personas, porque evidentemente eso es malo aquí en Bolivia, es malo en Argentina, es malo en Japón, es malo en Estados Unidos, eso se llaman los derechos humanos, ¿no? Pero luego hay derechos civiles, hay temas de culturales, que cada país va cambiando, ¿no? Bolivia es un país que tiene una riqueza cultural, ¿no? Acá en Bolivia, muchos sociólogos dicen que Bolivia es un país que al parecer tiene, es como si hubiera varios países en uno solo geográficamente, ¿no? Porque si vamos al occidente, la gente allá tiene otra cultura, tiene otro estilo de vida, nuestra raza varía, ¿no? Entre Oriente, Occidente, nuestros rasgos físicos, culturales, gastronómicos, ¿no? La comida es diferente, el clima es diferente, pero hay algo que hay que entender, que seguimos siendo bolivianos y todos somos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Y que siempre tenemos que respetar otra cultura, ¿no? Por más que a veces nosotros somos orgullosos de nuestra cultura, acá en la región chaqueña, está el oriente boliviano, el occidente, uno siempre tiene que respetar, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a crecer como bolivianos. A ver, vamos a volver a compartir la pantalla para continuar con nuestro tema. Ya, muy bien. Entonces, más o menos que quede ese concepto claro, ¿no? Que geográficamente abarca un territorio y ese territorio, ¿qué es lo que hace a un país? Las personas, ¿no? La gente. Entonces, la geografía política tiene un estudio amplio que tiene que ver con las instituciones políticas en el mundo, además de la división del globo, en países y territorios, aborda las dinámicas políticas, económicas e internacionales, así como las dinámicas de intercambio poblacional y sus repercusiones en el modo de organización de las sociedades humanas. El origen de la geografía política se encuentra estrechamente vinculado con el de la geografía humana y la etnografía, que en sus inicios respondía a las necesidades de los grandes imperios europeos de conocer y organizar el mundo, que se repartían y consideraban como objetos de estudio a las demás culturas y poblaciones, ¿no? Ante los grandes imperios entonces decían, hasta aquí va a ser mi territorio, ¿no? Este va a ser para vos. Entonces ahí había una repartición de tierras, ¿no? De territorio, ¿no? Entonces desde aquellos tiempos remotos, siglos pasados, la geografía política empieza a investigar esto, ¿no? Cómo funciona, ¿no? De qué manera hay esta repartición, quiénes fueron los caudillos que hicieron esto, ¿no? Entonces hay todo un origen, ¿no? La geografía política elige como objetos principales de estudio las relaciones entre población, administración y territorio, ¿no? De acuerdo a 3 niveles de estudios que permiten estructurar el análisis. El Estado, como organizador base de las fuerzas políticas en conflicto y principal administrador del territorio. ¿Qué es el Estado, no? Los griegos crearon el Estado como la sociedad, ¿no? El Estado está compuesto por todos nosotros, ¿no? Yo soy el Estado, tú eres el Estado, todo lo que habitamos en un determinado país geográficamente, en un territorio, vienen a ser lo que es el Estado, ¿no? Y cada persona aporta, vamos a decir, bienes, materiales, impuestos
para que el Estado vaya creciendo, ¿no? Es decir, que nuestros padres, especialmente nuestros papás, pagan impuestos de vivienda, si tienen un automóvil, ¿no? ¿Y dónde va ese dinero? Va para que las autoridades, en este caso el gobierno, administre todos esos recursos y empiece a construir obras, empieza a construir colegios, ¿no? Entonces, por lo general, el concepto de la geografía política dice que el Estado vendríamos a ser todas las personas que vivimos en un determinado territorio, ¿no? Todos los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, eso también genera polémica, ¿no? Algunas personas dicen, no, yo no me considero parte del Estado porque evidentemente yo no saco ningún beneficio del Estado, ¿no? Pero, según lo que dice la Constitución política de Bolivia, es que el Estado somos todos los ciudadanos que adquirimos la nacionalidad boliviana, ¿no? Entonces, detrás de cada ciudadano hay autoridades que ellos son los que se encargan de organizar toda la estructura de nuestro país, la justicia, las leyes, y por encima de todas las autoridades está el presidente, que es el gobierno, ¿no? Luego están las relaciones internacionales, lo regional o provincial o comarcal, pero hay diferencias, por ejemplo, entre geografía política y geopolítica, ¿no? No debemos confundir estos dos términos, ¿no? La geopolítica estudia las luchas internacionales por ejercer el poder en los dominios geográficos, ¿no? La geopolítica es la que se encarga de analizar el tema del poder, ¿no? La disputa que hay entre algunos países por territorio, por riquezas. Por eso hay conflicto, ¿no? Estamos viendo un conflicto geopolítico en Ucrania y Rusia, ¿no? Un problema de territorio, un problema de algún interés, tanto de Rusia o Ucrania. Entonces, en eso se encargan de estudiar lo geopolítico, ¿no? ¿Por qué ha pasado las guerras? ¿No? Hemos tenido dos guerras mundiales en nuestro mundo, hemos tenido guerras como país, la guerra del Pacífico con Chile, la guerra del Chaco con Paraguay, ya sea por territorio, ya sea por interés de algún recurso del otro país. Eso ha llevado a conflictos, ¿no? Entonces, a querer tener un dominio ante el otro país, ¿no? Entonces, todo eso, ese tema de poder, ese tema de lucha que desencadena guerras, se encarga la geopolítica, ¿no? Todos estos conflictos que estamos viendo, ese es un tema que la geopolítica estudia, ¿no? Los que les gusta la geopolítica estudian el tema del territorio, estudian el tema de la economía, por qué hay por qué hay estas disputas de poder, ¿no? ¿Por qué los presidentes desencadenan guerra, ¿no? Entonces, es una tarea de la geopolítica. Eh, pero, ¿qué es lo que estudia la política? La política, en cambio, profundiza en la constitución geográfica, ¿no? De los estados, ¿no? La política, no, si bien a la política se le dice que es el ejercicio del poder, la política se encarga de estudiar, más que todo la geografía política, se encarga de estudiar lo que es la organización de un país, ¿no? Es decir, ¿y qué es lo que da la organización a un país? Su constitución, ¿no? Nosotros tenemos la constitución política del Estado, ¿no? Donde en ese pequeño libro hay un montón de artículos que ahí tenemos nuestros deberes, lo que debemos cumplir como ciudadanos en nuestro país y nuestros derechos que tenemos, ¿no? Entonces, la constitución es la carta magna, ¿no? La carta que está, es la ley que está por encima de todo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto de manera muy importante, ¿ok? Entonces, resumiendo, porque este es un tema parece un poco complejo, ¿no? La geografía política se encarga de estudiar la organización de un país, ¿no? De un territorio, ¿no? Hemos dicho que la geografía estudia el planeta, estudia lo que hay dentro del planeta, ¿no? Y especialmente se encarga de estudiar los territorios, ¿no? Los espacios que están ocupados, ¿no? Pero ¿cómo estamos divididos hoy por países? A través de la geografía política, ¿no? Cada país tiene sus propias constituciones, sus propias leyes, sus propias normas. Entonces, eso es lo que estudia la geografía política. ¿Qué es lo que nos divide de otro país? Las fronteras, ¿no?
Las fronteras son las que nos dividen porque ya a partir de un determinado lugar pasamos Pocitos boliviano, ya ese territorio ya no es boliviano, ¿no? Pasamos Pocitos, San José de Pocitos, cruzamos ya Salvador Más, a partir de ahí todo ese territorio, esa geografía, esa tierra que hay ahí, hasta más adelante, todo eso ya es Argentina, ¿no? Y entonces ahí ya tienen una geografía política diferente a nosotros, ahí hay otra organización, hay otra cultura, hay otra gastronomía, hay otra norma. Entonces, ahí vemos que ya hay una diferencia, ¿no? Es otro país, es otra casa, es otro hogar, ¿no? Esta es nuestra casa y en nuestra casa nosotros conocemos nuestras leyes, nuestra organización, conocemos las normas que hay en nuestra casa y sabemos quiénes son las autoridades de nuestra casa, ¿no? Son nuestros papás, nuestra mamá, ¿no? Lo mismo pasa en nuestro país. Hay autoridades que ellos son los que ponen las normas, son las que trabajan en mejorar la organización. Entonces, y nosotros, como ciudadanos que vivimos en este país, que es nuestra casa, nos encargamos de cumplir y también tenemos derechos, ¿no? Y tenemos deberes. Y todo eso lo vamos a ver luego cuando estudiamos la constitución política del Estado. Pero resumiendo, eso es la geografía política, la que se encarga de estudiar de un determinado territorio, de un país, su cultura, su organización, sus leyes, todo lo que hay en un país, ¿no? ¿Y qué es la geopolítica? La que se encarga de estudiar el poder, vamos a decir, ¿no? El poder es lo que buscan muchos presidentes, ¿no? A veces se pelean porque alguien quiere tener por encima poder sobre otro país, ¿no? Ya sea quieren tener poder territorial, quieren adueñarse de ese país, quieren adueñarse de los recursos que hay en ese país, la economía, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la geopolítica. Pero acá hay algunas tareas de investigación que yo quiero que ustedes me respondan, ¿ya? ¿Por qué existen las fronteras? Ustedes me van a investigar por qué existen las fronteras, ¿no? Más o menos ya les he explicado por qué existe la frontera, ¿no? Hemos dicho que es lo que divide, ¿no? Pero ustedes me pueden investigar y me darme una respuesta más exacta. He explicado también qué es el Estado, ¿no? Pero ustedes me pueden responder en base a lo que está ahí en el tema o pueden ampliar buscando algún concepto más notable que nos defina qué es el Estado, qué es la geopolítica y qué es la política. Esas 4 preguntas ustedes me van a responder ya. El caso de Areli me vas a responder en tu cuaderno. El caso de Amir vas a repasar, ahí vas a investigar en la web y me vas a mandar un video. Y para sus compañeros que ya les he designado esta tarea, este trabajo, también les voy a revisar en su cuaderno, pero esta grabación la pueden ver para reforzar lo que hemos visto en clase. Eso sería todo. Conmigo será hasta la próxima, cuando averigüemos lo que es la geografía humana y cualquier duda que no haya quedado claro, están para escribir a mi celular y yo les voy a guiar con relación a este tema. Esta investigación, por favor, podamos hacerlo y tenerlo presente en nuestro cuaderno. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bendiciones y un saludo grande.